Bienvenue à Mirapolis. Entrez, entrez, petits et grands. Laissez les mineries en coulisses. Venez chanter, c'est gérant quand on chante. Il n'y a qu'à Mirapolis que le quotidien est merveilleux. Comme disait le bon Lapalisse. Mirapolis fue el nombre del primer parque temático de Francia, y es una mezcla entre Mira, que significa el infinito o lo grande, y polis, una ciudad. Es decir, que el nombre Mirapolis quería evocar una ciudad muy grande, una aldea, algo increíble. Así que este parque, cuando abrió sus puertas en 1986, prometía tener un futuro brillante. Tenía una expansión de 50 hectáreas y estaba ubicado en Cergy-Pontoise, a apenas 50 kilómetros de París. Mirapolis fue diseñado para albergar a 2,5 millones de personas al año, ofreciendo en su apertura 29 atracciones, 13 tiendas, 8 restaurantes y 12 kioscos de comida rápida. Un sueño bastante desmesurado que tenía como objetivo ser igual y competir con los parques temáticos ya establecidos en Estados Unidos. Mirapolis era un mundo de locura, de historias, leyendas y que se centraba básicamente en las novelas más famosas de la historia de Francia. Y por eso cada zona del parque tenía un área temática específica basada en esas novelas, como por ejemplo el mundo de las Is, el castillo de los hechizos, los impresionistas, el palacio de Dame Tartine o el bosque. Aunque lo más destacable del parque no eran sus áreas, sino una estatua gigante de Gargantua de 33 metros de altura, que era visible desde muy lejos y que atraía la atención de todo aquel que pasaba por las autovías más cercanas al parque. Esta estatua se convirtió en la segunda escultura más grande del mundo, siendo la primera la Estatua de la Libertad. Así que imaginaros lo grande que era. Y aunque las cosas parecían un poco desorbitadas y todo muy grande y grandioso, el proyecto se llevó a cabo, pero nada más se mantuvo en operación durante 5 años. Así que vamos a ver qué pasó. Y para entender qué pasó hay que entender primero la génesis del parque, de dónde viene. Nos tenemos que ir a 1982, cuando Anne Fourcade, una arquitecta que había trabajado para Disney durante muchísimos años, tiene la idea de construir un parque temático en Francia, y concretamente en un terreno cercano a París. Y aunque al principio su proyecto no tuvo mucha atención, en 1984 un hombre de negocios saudí llamado Guy Pharaon propone un presupuesto de 500 millones de francos, alrededor de 76 millones de euros de hoy. Así que con la luz verde económica, el parque comienza su proceso de desarrollo y de diseño. Y durante este tiempo, la Sociedad de Estudios Económicas francesas le dio muchísimas esperanzas a la gente que estaba involucrada en el proyecto del parque, diciéndoles que Francia era un lugar muy bueno para construir parques temáticos y que tenía un gran futuro en relación al mundo de los parques. Estas noticias inflaron un poco los sueños de los encargados de diseñar el parque, y por eso la génesis de este parque tiene una ambición tan grande. Les prometieron que iba a ser increíble poder construir un parque aquí y que estaría siempre lleno, pero no. En julio de ese mismo año empieza la construcción de Mirapolis, teniendo en cuenta todos y cada uno de los requerimientos que habían puesto los inversores, incluyendo, por ejemplo, la construcción de esta escultura gigante. Y como dato curioso, la cabeza simplemente de la escultura tenía 11 metros de altura y pesaba 28 toneladas. Después de relativamente poco tiempo de construcción, el 20 de mayo de 1976, el primer ministro Jacques Chirac inaugura el parque. Durante su primera temporada, el parque tenía intenciones de abrir 10 horas al día durante 200 días al año, planeando una afluencia anual de entre 2 y 2,5 millones de personas, que resultarían en unos ingresos de 45 millones de euros, una cifra un poco alta para un parque nuevo. Y un día después de la inauguración oficial, el parque abrió sus puertas finalmente al público. Pero no fue para nada como ellos se lo esperaban. Porque resulta que de entre los escasos 3.000 visitantes que hubo ese día, 150 de ellos pertenecían a una guerrilla formada por diferentes empleados de feriantes que trabajaban en el área y se habían puesto de acuerdo para sabotear la inauguración de Mirapolis, porque pensaban que esto era una competición muy desleal para su negocio. Así que con esta motivación detrás, esta gente entró al parque con barras de hierro y palos de golf para destruir todo aquello que se encontraran por el medio, resultando en 150.000 euros de daños comerciales, 100.000 euros de daños materiales y 10 personas heridas. Un evento que marcaría para siempre el futuro económico y público del parque. Después del día del sabotaje, el parque abrió sus puertas como pudieron, pero nada más 300 personas compraron entradas. Esto es un 90% menos que el día anterior.
y que es fatídico para un parque, porque un parque temático nuevo aprovecha el tirón de la apertura, pero en este caso el tirón era completamente negativo, y es que encima las cosas no acababan ese día con los feriantes. Otras de las ideas que tuvieron fueron distribuir 2000 entradas falsas a gente aleatoria para que visitaran el parque, pero no pagaran nada, intentando que el parque llenara su aforo, pero sin cobrar nada. Y no contentos con esto, los feriantes también esparcieron muchísimos clavos en todas las salidas de autovía que llevaban a Miriápolis, para impedir que la gente que quería ir al parque tranquilamente no pudiera hacerlo. Al final de la temporada de verano, concretamente en octubre, Miriápolis cerró su primera temporada, de una manera un poco decepcionante. Se habían estimado, como os he dicho, alrededor de 2,5 millones de personas, y no llegaron a llegar a los 600.000 visitantes. Así que el parque cerró con una pérdida inicial de 3 millones de euros. Aunque una de las peores cosas que le pasó al parque simultáneamente fue que, además de la pérdida de los 3 millones de euros, perdieron a Anne Fourcade, la arquitecta y la persona que más sabía sobre parques que estaba a bordo del proyecto. Así que un año después, en mayo de 1988, el parque reabrió por su segunda temporada. Pero antes de abrir hubo una renovación que costó 15,5 millones de euros. Una renovación que permitiría al parque ahora ofrecer 45 atracciones en total, incluyendo un cine 4D, un simulador de vuelo o una de las montañas rusas más grandes de Europa, Miraloop. La expansión de la oferta tuvo un efecto bastante bueno, y al final de su segunda temporada el parque consiguió atraer a 1 millón de visitantes. Pero claro, teniendo en cuenta la primera inversión, la primera temporada horrorosa, que solo es 1 millón de visitantes, y la segunda inversión, ese millón de visitantes era más bien poco, y no era suficiente para reflotar el parque y hacer dinero. Pero lo de recuperar la inversión inicial y segunda inversión parecía no importarle para nada a los inversores. Así que la tercera temporada abrió sus puertas en 1989 con 11 atracciones nuevas, incluyendo otra montaña rusa y una noria que costó más de 4 millones de euros. Y para sumarle a la situación, durante este mismo año empieza una cosa que no había habido hasta ahora: competición. El 30 de abril de 1989 abrió Parc Astérix y Miriápolis empezó a verse directamente afectado por esto. Así que en un intento de atraer gente decidieron hacer un evento de boxeo, pero que resultó ser un fracaso total por dos motivos. Primero, porque uno de los boxeadores dejó cabo al otro en apenas segundos después de empezar, y segundo, porque poco después de empezar también hubo un corte de luz del que nunca salieron, haciendo que el evento en general fuera un fracaso increíble. Y es que además de esto, los visitantes empezaron a quejarse por temas de diseño del parque. Las atracciones estaban todas muy lejos unas de otras, resultando en que la gente tenía que andar muchísimo para poder subirse en todo. Y esto es un problema bastante grave de diseño del parque. La distribución correcta y eficiente de la oferta es una cosa esencial para el futuro de un parque temático, y es muy probable que no tuvieran a nadie a bordo como Anne Fourcade en el pasado que pudiera guiarles en cómo poner las atracciones nuevas de manera que la oferta estuviera bien distribuida. Así que con todos estos problemas, el parque cerró su tercera temporada muy mal, ya que vendieron apenas 640.000 entradas, que era un número bajísimo teniendo en cuenta la trayectoria que llevaban y la deuda que acumulaban, porque ya en este punto ascendía a 13 millones de euros. Pero otra vez los inversores hacían oídos sordos a la deuda y creían que la única solución para reflotar el parque era inyectando aún más dinero, y volvieron a invertir 15 millones de euros para intentar reflotar el parque. Pero esto fue para nada, porque apenas 2 semanas después de hacer la inversión, la compañía del parque, Paris Park, se declaró en bancarrota con una pérdida total de 50 millones de euros. Así que el futuro del primer parque temático de Francia estaba bastante negro. Miriápolis volvió a abrir una cuarta temporada, pero la gente estaba un poco confusa, porque 1/3 del parque estaba completamente cerrado y muchísimas tiendas, atracciones y restaurantes estaban cerrados. Y lógicamente durante esta temporada el número de visitantes bajó aún más. Solo 420.000 personas visitaron Miriápolis durante esta temporada. Un número de entradas que no genera ingresos suficientes ni siquiera para cubrir los gastos básicos de operación del parque. Y lógicamente desde su cuarta temporada todo fue cuesta abajo. Pero esto no forzó al parque a cerrar, porque abrieron una quinta temporada durante la cual no iba casi nadie, no había casi oferta y el parque se encontraba en un estado deplorable. Y claro, debido a que el parque ya estaba en unas condiciones insalvables por mucho dinero que se le inyectara, y de que Disneyland Paris estaba a punto de abrir, el 20 de octubre de 1991, Miriápolis cerró sus puertas para siempre, habiendo acumulado una deuda total de 106 millones de euros y muchos
disgustos. Para intentar bajar un poco la deuda del parque, se vendieron la mayoría de las atracciones a otros parques del mundo, como por ejemplo en Berlín, en los Países Bajos y en Bélgica. Y poco tiempo después de cerrar, el parque se convirtió en un lugar totalmente desierto, con los edificios vacíos y a medio desmantelar. Y no fue hasta 1995 que la empresa dueña de los terrenos del parque obtuvo los permisos necesarios para poder demoler la estatua de Gargantua, que aún vigilaba los terrenos abandonados, marcando así el fin definitivo de Mirapolis. A mí personalmente no me ha sorprendido demasiado conocer por qué este parque no prosperó y por qué acumuló tanta deuda. A veces los inversores se creen que todo se soluciona con dinero y no piensan en detalles, no piensan en el visitante, no piensan en la experiencia. Empezar con los sueños tan altos y con tanta ambición puede llegar a ser un problema cuando no hay ningún tipo de mercado donde estás construyendo. Así que fue un montón de factores que me parece a mí que podían haberse olido desde el principio y actuar de diferente manera, pero muy tarde. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Creéis que, por ejemplo, este parque hubiera sobrevivido a Disneyland tan cerca? Yo creo que no. Pero bueno, dejadme saber en los comentarios aquí abajo qué opináis sobre este parque y sobre su operación. Y no olvidéis dejarme un like y suscribiros para mucho más contenido como este. ¡Hasta la próxima!